Bueno, estamos al aire con este animal creativo número 4, la oscuridad, modo darkness, modo Buenas, gothic. buenas noches, buenas oscuridades. Buenas oscuridades, sí, conectando con ese lado oscuro, interno, ¿no? Que tenemos todos adentro, que a veces dejamos de lado. Y bueno, hoy va a dar para hablar de eso. En realidad da para hablar como cuatro programas seguidos de la oscuridad. En particular a mí es un tema que me encanta, digamos, A mí que también, amigo. A mí también, y es es... un tema que me encanta y con el cual reconecto desde lo personal, ¿viste? Soy una Ujú. persona que eh, muchas veces no, en general, como que me tilda medio de locardo, ¿viste? Así de freak porque me gusta todo lo que tiene que ver con la estética oscura, con los sentimientos oscuros, con lo oculto, con lo simbólico. Sí, sí, se nota cuando es un lugar que se habita y cuando es un lugar que no se habita. Claro, Eh, las personas por ahí intentan evitar por ahí ese tipo de situaciones, ese tipo de pensamientos, ese tipo de sentimientos. Cuando llegan, porque es inevitable que lleguen, en algún momento se ven avasalladas por eso. Pero también la oscuridad no solamente va a ser referido a eso, digamos, a cuestiones de la vida. La oscuridad es necesaria y partícipe en muchos ámbitos. Así que bueno, ya vamos a ir como desenmarañando un poco esto en sí, a nuestra dentro de forma, nuestra dentro de nuestras forma, dentro de nuestra limitaciones, capa, sin dentro caer de nuestras en sí, limitaciones, siempre aclarando que somos animalitos, dos sí, mensos. dos brutos. Bueno, pero tiene mucho que ver esto, ¿no? De la creatividad desde lo oscuro, desde lo que sale de adentro, ¿no? Porque a veces lo que uno tiene adentro no es tan puro como uno quisiera. Bueno, dentro de un ratito vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿no? Sí, sí, Con sí, por ahí, nuestros sí, psicólogos no, nuestros teóricos. sí. Pero bueno, en el día de hoy tenemos la presencia de un invitadazo también, un invitadazo que recontra conecta desde su creación con lo oscuro, con lo Ujú. gótico. Y bueno, nos pone muy contentos. Y gótico. Sí, el Bueno, gótico. Acá tenemos El al Valen, ya Valen lo vamos a presentar como como corresponde, corresponde así, y ya sí. vamos a estar Lo- charlando con él. Les agradecemos a todos los que están del otro lado escuchando. Les mandamos un Gracias grandísimo por estar saludo. ahí. Acá tenemos en el chat de gente que estaba arengando, Mari Dice y Piojo Violo, nuestra doc de confianza. Piojito, te mandamos un besote enorme, a ver cuando te tenemos acá en el programa. Y bueno, amigo, ¿cómo andás? Ah, pará, me faltó decir, bueno, conduce el querido señor Emanuel Guerrero, perdón, Córdoba. No sé por qué Guerrero. ¿Por qué es Guerrero? ¿De dónde sale Guerrero, el sí, Guerrero? adopté ese apellido en honor, homenaje a mi abuela. Mi abuela era apellido Guerrero Sí. y en un momento me di cuenta que tenía mucho de ella en mi atravesar de mi devenir de la vida en en sentido justamente creativo, en el sentido de los intereses, en una cuestión de forma de ser, de habladurías, de todo. Entonces, en un momento empecé como a retomar y a darme cuenta cuánto de ella yo ¿Cuánto venía ella habitaba en vos, sí, digamos? sí, sí, y me sentí como una identificación más grande por ese lado que con mi apellido paterno, digamos que es Córdoba, ¿viste? Si tuvieras Eh, que ponerle etiquetas a tu abuela en este sentido, ¿qué etiqueta le pondrías? Difícil, me ¿no? recuesta hacer esas cosas, boludo, como tirar tags o cosas rápidas Claro, así, perdón, te la compliqué. pero no, pero está bien, hay que aceptar los nuevos desafíos, un poco se trata de esto también, Sigue sin decir la el etiqueta. programa, pero ¿Qué recuerdos después, tenés de ella? ¿Cómo la recordás? mira, No sé, yo doy por hecho que murió, falleció, perdón. sí, 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 falleció. Y bueno, también justamente sale así como de la nada el tema muerte, que está Sí, bastante temón, ligado, temazo la bastante muerte, ¿eh? ligado, sí. La finitud A, también, sí. complicado. Se lo suele asociar mucho a la oscuridad en muchas visiones, pero también tiene su lado luminoso también la muerte. Da para hablar también, pero bueno, volviendo al tema de mi abuela, Clarita, eh, ella falleció cuando yo tenía 7 años, entonces tengo vagos recuerdos, ¿viste? O sea, vagos recuerdos como concretos. Sí, Después es más, tengo imágenes, ¿viste? de Como que momentitos ya sí, lindos. sí, sí, que ya son, ¿viste? Como una película
que me hice en la cabeza y después todo lo que me cuentan, fuimos encontrando cosas que hacía ella trabajaba mucho con las manos, hacía mucho trabajo manual, era muy buena cocinera, era muy amorosa, unía mucho a la familia, era una persona increíble, la verdad, y bueno, eso es lo que me remonta un poquito a ella, o lo que a mí me gustaría rescatar de ella, digamos. Así que ahí va ese es el tema Ahí va el de mi temita. abuela. Bueno, pero tiene que ver un poco también, ¿no? Con las cosas, con las personas que ya no están también, Ujú, o no solo aquellos que murieron, a veces pasa, viste que, bueno, lo hablé esta semana sobre, o sea, en lo personal, ¿no? Sobre cómo la gente entra y sale de la vida de uno, ¿no? Y a veces está, o sea, no digo que esté bueno que la gente salga de tu vida, pero es como que uno cumple un ciclo y te llevas el aprendizaje, volvemos al tema del EP anterior, de ujú, a esto de aprender. Como que la gente pasa por tu vida y te deja una enseñanza. A mí me pasó como en una época de estar muy negado a esto de, más como hace como 10 años, ponele a los 18 más o menos, me, me empezó a pasar esto de, bueno, de salir de la burbuja, de, no sé, de un estudio secundario, desde los amigos de siempre, para empezar a pasar por eso de que había gente que, de golpe, gente muy importante, no gente random, que sale de tu vida y estaba como contrariado con eso. Me dolía mucho ujú, pensar en el hecho de que las personas pasan eh, y no se quedan para siempre, ¿viste? Con esa ujú, fijación medio infantil que uno tiene de ese para siempre, quiero estar con esta persona para ujú, siempre, o sea, no sé, o mis primeras novias o exnovias en realidad, pero digo, en ese momento me costaba mucho integrar la idea de la finitud de la relación con las personas, estén vivos o no, o también con los familiares que van muriendo, ¿viste? Pasan este tipo de cosas como que te quedas sin abuelos y cosas ujú. así que son feas, perdón, empecé con el tema Sí, re depre, pero bueno, pero bueno, estamos ambientados, estamos por esto. los que nos vieron en otros episodios se darán cuenta que estamos medio como en la oscuridad hoy. Sí, que de Hoy hecho estamos también en modo salió, oscuro, claro, en quedó modo como, oscuro, fue como medio algo que fue saliendo, o sea, como sobre la buscando, marcha. digamos, sí, armando las cosas, nos terminamos dando cuenta que le daba, apagamos las luces en un momento para probar algo y que bueno, ya fue, queda Sí, así y nos de dimos unos repente, bueno, besos se entre los tiñó. tres y después quedó la luz así. Exacto. Pero bueno, volviendo a eso, a lo que decía esto de sobre la transición de las personas en la vida de uno, cuando lo empezás a integrar, como que tiene su lado bonito, ¿viste? Como su lado simbólico también. Esto de los ciclos, de la gente que entra y sale, gente que se queda más Ujú. tiempo, gente que es esporádico, y por ahí una persona que entró en tu vida y te atravesó como un rayo, ¿entendés? En la cabeza, te aprendiste un montón de cosas y por ahí no fue en un periodo tan largo, por ahí fueron 2 años, un año, qué sé yo, Ujú. un fin de semana de compartir algo con un compañero de una actividad o algo que decís, che, la puta madre, esta persona me tiró la posta en un par de cosas y después salió y está todo bien. No hay que, yo creo que no hay que cerrarse a la idea de que lo que no es para siempre no está bueno, ¿entendés? Ujú. Sí, un poco también esto de transitar, porque digamos, la oscuridad eh, suele estar contrapuesta a la luz o suele ser es la ausencia de luz, digamos, y transitar un poco la oscuridad, aceptarla en cierto aspecto tiene que ver un poco con esto que decís, o sea, tener una historia con una persona, un camino recorrido, experiencias. eh, Suele ser como la parte luminosa, si se quiere, de una relación Claro, y aceptar, digamos, el ocaso de de eso. eso va a ser siempre mejor que estar aferrado a algo Es que, que se acaba y que tiene un fin y está bien que sea así, que se sí, transite y que dé lo que tenga es que que dar. también se transita al fin a veces, ¿no? Es como que a mí me ha pasado en una o dos relaciones que, yendo a lo romántico, ¿no? Por ahí Ujú, al amor. Como que el mayor aprendizaje me cayó mucho después, ¿entendés? Como que en el momento fue todo dolor y qué sé yo, una cosa, volviendo a este tema de, bueno, de medio como este amor adolescente, por así decirlo, del dolor y cerrarse, qué sé yo. Pero cuando pasó el tiempo y empezaron a caer un par de fichas fue cuando cayó el verdadero aprendizaje de lo que me tenía que llevar de ahí, ¿viste? Eh, entonces, a lo que iba es como que a veces lo oscuro es súper necesario. A ujú, veces no, para mí siempre es como la dualidad entre lo, ¿cómo decirlo? Entre lo físico, entre lo tangible, entre lo luminoso y lo simbólico, y lo oscuro y lo oculto, y muchas veces doloroso. Pero yo creo
que es un viaje que es recontra interesante de explorar. Y a mí me pasa a nivel, no sé si energético, personal, de conectar con ese lado, ¿viste? De conectar con esto de no sé cómo decirlo, boludo, es raro, pero de esta vibra así medio como low me gusta y en el Ujú, arte a mí no me gusta, o sea, ya que este programa un poco está enfocado, ujú. no está Pero enfocado en muchas una cosa, veces, pero sí, por eso a mí está bueno como que pensemos, que después también cuando charlemos con el Valen, ahí también me parece que está bueno que nos puede dar un punto de vista bastante piola de eso, que en qué a qué se relaciona la oscuridad, ¿no? Con qué lo tagueamos, con qué lo solemos relacionar y no siempre es negativo, o sea, no siempre la oscuridad también tiene que ser low, puede ser algo muy fuerte, puede ser algo muy, muy arraigado, potente, muy claro. digamos. Lo oscuro puede ser muy potente y algo que, que, que dé fuerza a una actividad, a A una una idea. actividad y a lo creativo, ¿no? Ujú, ¿Cuántas, o sea, cuando uno piensa, no sé, en canciones que son así super vox populi, o sea, que llegan a la gente, muchas, la no sé si gran mayoría, pero un porcentaje muy alto son del desamor. O sea, es raro que una canción hable de que está todo bien. O sea, hoy por hoy sí, por ahí hay una más una tendencia a canciones que hablan sobre, no sé, cuando arranca una relación, que todo es amor, que es ese momento hermoso en el que conectas con alguien, ¿viste? Y sentís esa vibra y es espectacular, es una cosa única, ujú. me Sí, encanta. me parece que funcionan ambas, ¿viste? Como Claro. que de repente, si te pones a pensar en por qué funcionan las canciones y decís, bueno, las personas o en un común de las personas escuchamos la música para sentirnos bien, para distraernos, para lo que sea. Pero no siempre ese sentirnos bien va a estar relacionado a que la canción, como si te cuente algo Algo lindo, lindo, algo claro. alegre. Muchas veces las canciones tristes o las canciones oscuras, las canciones que salen de otro lado, son las que en ciertas situaciones nos ayudan a sanar también, ¿viste? Claro. Como Porque en mi no, caso, cuando yo estoy triste o cuando me siento darks, no me pinta escuchar lo claro. auténtico decadente, I ¿entendés? feel so happy, you believe. Claro, Nada, no, no a te mí pinta. me ayuda mucho más entrar en otra, ¿viste? Claro. Y meterme, capaz un poquito de más, pero meterme bien en esa y Ah, pero transitarlo, se bastante habitarlo, fondo. Este, sí, habitarlo claro, bueno, claro, y eso es lo que en mi caso me ayuda a superar claro, cierto malestar, pone. a eso iba, al tema, iba a pinchar justamente con ese tema, con el tema de la superación. Dentro de un ratito, en otra columna, yo quiero hablar un poquito de psicología y qué sé yo, un temita que más o menos preparé. Ujú, Este, pero como norma, cuando uno quiere superar algo que es un hecho traumático, bueno, un duelo de alguna manera es un hecho medio traumático para la persona. ujú. La forma de superarlo no es ocultarlo, no es tenerlo tapado ahí y falopearte todo y estar todo feliz y hacer como que no te pasa nada. No, al contrario, mientras más lo habites, eh, obviamente sin caer, estamos hablando de un manejo normal de las emociones, no sé si normal, sino un manejo Sí, sano. cada quien en Claro, su momento no, hace lo que puede sí, también, obvio, es obvio, muy ¿viste? difícil. Ese momento Sí. desesperante. Pero a lo que voy es que nunca va a ser desde tapar ese estado o esa carga simbólica que tiene el suceso en tu cabeza, sino que va a ser más bien de transitarlo y como integrarlo a lo que sos. Y un poquito, bueno, de eso va el EP de hoy, ¿no? De explorar los procesos creativos bueno, la creatividad en general, qué sé yo. ¿De qué va? De nada, no sé. Sí, ligado, o sea, meramente a lo creativo, para mí puede tener mucho que ver con esto de la hoja en blanco, que justamente no es tan blanca, sino El negro. que de repente me parece que la mejor hoja en blanco es esa oscuridad, esa falta esa nada absoluta de la cual empiezan a surgir, Surge todo. se empiezan a materializar las ideas, ¿viste? Empieza uno a tomar forma, a encontrar algo, esto también de buscar, encontrar algo en medio de la oscuridad me parece muy piola y me parece que va a estar bueno también charlarlo con el Valen en lo que es la composición de sus Sí. canciones, cómo él va encontrando las ideas, cómo
arranca desde esa oscuridad, desde esa nada, Ese a lado. empezar a iluminar ciertos elementos para Temones, encontrarlo. Temones estuvimos escuchando y vamos Sí, a seguir escuchando de Blarse, un que lo tenemos grande el acá al Valen. lado, nos está mirando. Espero que no se sienta incómodo, dice, ¿dónde verga me metí, no? Y ahora hay que No, dar no la cara, creo, como no siempre. creo. No, no creo. No, no, todo bien. No lo noto muy convencido. Pero bueno, Todo bien. sí, y un poco también el tema del autoconocimiento, ¿no? De ir para adentro. Eso también es a veces un poquito como oscuro. A mí me encanta eso Ujú, de tratar de racionalizar ujú. para adentro, de decir, bueno, ¿qué me pasa con esto? ¿Por qué hago por qué respondo como respondo? O actúo de una manera y todo se justifica en definitiva de lo que tenés en el fondo, ¿viste? En lo que está tapado. Y a veces, a veces no. En general me gusta esa exploración. Hay un dicho, una frase que dice, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses que en él habitan. Te la tiro, ahí. ¿Así es neutro? ¿Conócete a ti ¿Es mismo? neutro No, la en frase? realidad es en latín. Ah, en latín. A ver, ¿te Sí, la sabes en latín? sí. Visita interior a terrae rectificando invenies occultum lapidem. Bien, ahí, esa, Eh, bien, la tiro. no significa exactamente lo que dije, Ujú. pero bueno, tiene que ver con eso. El sentido Pero es a ese. qué se refiere, digamos? Porque A, como que para vos, me costó como lo que tiene sacarle que ver es algo. como que la autorrealización de las personas o el crecimiento espiritual y real del ser humano, por eso es conocerás al universo y a los dioses que en él habitan, porque es como el hombre que se conoce a sí mismo, es aquel que se puede construir desde ese conocimiento. Eh, entonces, por eso, conócete a ti mismo, o sea, encontrar tu sombra, que después vamos a hablar un poquito de la Ujú, sombra, ujú. para poder laburarla, ¿me entendés? Para poder dominar la realidad en la que Perfecto. vivís e ir para el lado que Sí. vos querés. Conocer. De hecho, o sea, me gusta más, mucho más el concepto este de conocerse que de amarse. Como que, viste, ¿Viste hay que? una Sí. tendencia ahora a esto de Que todo bien, amarse. está todo bien, soy De el mejor, ser amarse el mejor como... siempre. Sí, más yo también de flashear esto de si, si soy el mejor o no, si esto como... me parece súper ilusorio, súper... medio chanta, ¿viste? Medio chanta Sí, todo este el tema del amarse. coaching, el coaching Amarse de... como... qué sé yo. Igual, a ver, yo soy pro coaching, me gusta, ¿viste? Pero a veces esa perspectiva de que todo se puede laburar, de que todos podemos ser el mejor gerente, la mejor empresa, el mejor todo, como que, loco, dejame aflojar un poco, no quiero ser más el mejor en nada. Yo tuve una época que yo quería ser siempre el mejor en todo. Un pelotudo, boludo. No podés ser el mejor en todo, no podés ser el mejor en nada. Y si vas a ser el mejor en algo, hacelo porque te sale naturalmente, no porque lo estás buscando. Sí, Pero pero quizás, eso también ya depende de la valoración ajena, de la mirada de quiénes, ¿viste? claro, el Como, mejor no, no, según qué para. según qué, para, qué sé yo, como... Por eso me parece mucho más terrenal esto de intentar, que sea como un objetivo, el conocerse, que también es como medio difuso, o sea, que qué carajo es conocerse a sí mismo, pero bueno, por lo menos tratar de tener una cierta conciencia de qué pasa por adentro, de qué pasa con esa oscuridad y que no es todo, digamos, Todo una pum para belleza. arriba. La vida es muy Es jodida, cíclica. La entonces, vida, hay una cosa que se llama principio de sí. vibración. Como que la vida es oscilante. Para poder estar bien tenés que estar mal también, ¿viste? Obviamente uno siempre quiere estar bien, porque es lo más cómodo, es lo más, ¿cómo decirlo? Y un poco el motor también Y para sí, todo, nadie quiere digamos. pasarla mal, Y sí, obviamente. sí, entonces, o sea, dichosos sean los que se aman a sí mismos, pero me parece mucho más redituable en cierta forma para uno mismo y transitar ese camino de preguntarse qué estoy haciendo, para qué, volviendo a también el para qué. ¿Qué son las cosas que realmente me llenan? ¿Cómo quiero, con quiénes me quiero relacionar? Claro. ¿Entendés? Como, qué cosas vengo trayendo interior, en el interior y que no le estoy dando bola, Sí. ¿viste? Y las cosas malas que pasan, ¿por qué las atraigo, no? ¿Por qué terminan pasándome? Quiero reflexionar sobre el acto creativo como algo que nace desde la oscuridad o parte de una oscuridad para iluminar algo que sería una idea. ¿Cuán necesaria es la oscuridad para materializar
lo que el imaginario nos provee. ¿Cuántas veces la luz no fue sino una intrusa y una derrumbadora de placeres? ¿Cuántas veces nos vimos superados en número ante los iluminadores de las cosas que dejan todo en lo literal, a los que no se les escapa nada, a los que tienen una respuesta para todo? Personas que construyeron la fachada de un castillo que se desploma ante la mínima ventisca. Esto no es apología oscurantil defenestrando todo lo que comprende lo luminoso, sino todo lo que niega la oscuridad, la incertidumbre, la inestabilidad, la nostalgia, la tristeza. Abrazo a quienes abrazan la oscuridad, a quienes la habitan, la sufren y aprenden de ella, porque así cada pizca de luz es más rica y espesa, porque a nuestra pequeña choza, hecha de desdicha, felicidad, lágrimas y valor, no le hace falta luz artificial, y no se cae así nomás. Tomá para vos. Muy lindo, amigo. Muy lindo. Beautiful. Hola, Valencito. Hola, Valen. ¿Cómo andás? Hola, ¿todo bien, chicos? Tanto tiempo. Bueno, pero Vamos presentemos, a presentar a nuestro invitado del día en este Animal Creativo número 4, La Oscuridad. Gracias. Estamos con Valentín Larce, Blarce, su seudónimo artístico y acrónimo. A veces es músico, tecladista y vocalista, compositor de un proyecto solista que está en constante crecimiento. Otras veces es actor, en la búsqueda de meterse en otras pieles y entender cómo funciona desde aquel lugar. Indaga también, por amor y por pasión, en el mundo del cine y la fotografía, tratando de buscar un sentido estético en su persona y en sus trabajos. En su cotidianidad, estudia en el CBC de Ciencias Políticas en la UBA. Con nosotros, Valentín Larce, en este Animal Creativo número 4. Bostero, Bostero. peronista Y Todo. devoto al Gauchito Gil. y devoto de Gauchito Gil. Yo soy fan de San La Muerte, estamos ahí pica, pero bueno. Devoto Podemos a River convivir. ahí. Son rivales, San La Muerte y Bachito Gil son rivales. Ahora sí. En este momento, sí. Pero bueno, nada, un placer, chicos, que me hayan invitado. No, que, el placer es nuestro, amigo. posta, que me den este espacio para zarasear. No, ¿cómo Qué zarasear? bueno, ¿No? ¿Cómo qué zarasear bueno. con lo que acabamos de escuchar? Temones, Temones. Tremendo, tremendo. Me encanta cómo toca y cómo canta Valentín. Son muy lindas sus canciones. Y bueno, me parece que también hay como una profundidad, una búsqueda. No, justamente hablando de la zaraza, no hay una cuestión Fija. sí, y no hay algo escrito así nomás tampoco. Me parece que hay un compromiso muy lindo en lo que escribís y en cómo lo decís, cómo lo cantás. Me parece bellísimo. Por eso me gustaría también como eso, preguntarte también cómo vas, cómo fuiste armando, cómo fuiste creando estas cosas. Claro, ¿de dónde sale todo esto, no? Porque es hermoso, es recontra profundo y me imagino que es explorando este mundillo oscuro interior, ¿no? Oscuro o profundo, no sé si oscuro per se, pero... Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, primero, el tema que acaban de escuchar, Demasiado Humanizado se llama, pertenece también a un EP que lancé cuando cumplí 15 años. Oh, bebé. Sí, vale aclarar que no vamos a decir la edad de Valen. No, No vamos a decir la No. edad. No, porque no hace falta, no hace falta. no, Mari dice un bebito. un bebote. Un Ay, bebote. bebé. Me vuelvo loco. No, sí, es muy jovencito, Valen, muy talentoso eso. Muy talentoso. Y además, metiéndome un poco en lo personal, lo hemos hablado, que hablar con Valen es como que el chabón es como hablar con un tipo de 30 años o más, ¿viste? Es un tipo que se integra rápidamente en las conversaciones, tiene una capacidad de conectar Me con mata, los demás. boludo, con la edad me mata. Increíble, pero pasa realmente, o sea, por eso teníamos muchas ganas de que vengas hoy acá, porque no es que venís y con la edad que tenés decís, es un pendejo, no, las pelotas, ¿me entendés? Cuando te soltás y hablás, es zarpado lo que llegás a conectar desde tu posición, ¿no? De lo que vos creás Gracias, Luqui. en ese sentido. Gracias, gracias. Volviendo a la historia, Pero nada, a los 15. volviendo a eso, bueno, yo creo que siempre huyo de esas dos canciones. Pues bueno, lancé un EP, que está ese tema, y Fantasma, el tema que sonó al principio de todo. Siempre huyo porque la verdad,
como que bajo criterios técnicos o criterios musicales como más maduros, por así decirlo, no me gustan, los detesto. Los detesto, me parecen mal grabados, mal hechos, pero como que así mismo con el tiempo los empecé a revalorizar quizá, porque veo en ellos una pureza que hoy en día no tengo, que hoy en día perdí. Por este mismo hecho que uno cuando es más chico, bueno, lancé este tema a los 15 años, pero en realidad los compuse todos a los 14. ¿Más chico? Los compuse todos con 14. Y bueno, digamos que hoy en día quizá no me hubiese animado a sacarlos así nomás, porque también como que tienen algo de realmente ser muy íntimos. Fue un contexto de mi vida que me pegó mal. Vieron que antes hablan de la apertura a la realidad, quizá. Y uno cuando tiene cierta edad se enfrenta a eso. Yo como que me lo empecé a enfrentar con la muerte de mi abuela también. Que bueno, que se murió a finales del 2018, digamos, y me cayó toda la ficha, toda la data bueno, de perder a un ser que amaba muchísimo, de perder a una persona muy importante en mi vida. Me empezó a caer como esa edad, ¿no? Como Nunca habías perdido un abuelo o una persona cercana hasta ese entonces, hasta ese momento de quiebre. Había perdido a mi abuelo a los 11 años, pero 11 años ya, o sea, estás en otra. Tipo, Claro. yo estaba ahí en la compu jugando Minecraft, es como, che, hijo, se murió el abuelo, no. Y después vuelvo a jugar Minecraft, ¿entendés? Claro. Yo a mi abuelito lo amaba, ¿viste? Pero es como que uno está abstraído. Ya, No hay una real dimensión, digamos, de lo que está pasando y bueno, después van cayendo las fichas también. olvídate. Esto que hablábamos de las fichas que caen después, por ahí, ¿viste? De un suceso así, que después de mucho tiempo de laburarlo, como que empieza la enseñanza verdadera de esa cosita, ¿no? Que por ahí, cosota, en este caso, Sí. pero como que cae la chafi y el aprendizaje con delay. Pero bueno, cada uno a su tiempo, ¿no? Cada cosa Sí, en no, su por momento. supuesto. Y parte de estas canciones, como que me ayudaron en sí a enfrentar el proceso del duelo. Porque a mí me pasó que tuve un duelo extraño, como que no lo lloré, no lo llegué a sufrir directamente, sino que los descargué en otras cosas, los descargué en desórdenes, en ciertos trastornos, en cosas así. Y la música para mí en ese caso representó como un refugio para descargar todo lo negro, todo lo oscuro que había en mí. Y hoy por hoy, o sea, hablabas de lo que representaba la música para vos en ese momento, como una válvula de escape, ¿no? Desde lo creativo. Y hoy por hoy, ¿qué representa para vos la música? Para mí siempre va a ser como, no un escape, sino más que nada un refugio, un lugar en donde puedo ser totalmente yo, en donde estoy cómodo, en donde estoy en un mundo que tiene mis reglas y donde lo creo yo y estoy cómodo en él. Y bueno, así mismo, como que me gustaría profundizar aún más bueno, ya la música como un hecho social en mi vida. La música compartiéndola con gente, que haya feedback entre un público, digamos. Me gustaría ya compartir seriamente lo que hago. Pero en su momento el primer EP no estabas tan concentrado en en la escucha a quién iba a llegar y demás, era sumamente visceral y bueno, es una de las formas también, pero ahora, digamos, ya también pensás, digamos, en esto de la obra o de la canción o de la actividad artística como completada también Por por el quien la otro. escucha, por quien Claro, la ve, ¿no? completada por un otro, Ujú. totalmente, completada por un otro. Es que la obra artística, en definitiva, se completa, o sea, de alguna manera es como un mensaje, ¿no? Que uno manda, como Sí. ¡pum! Algo que mandás y que queda en el aire. Y que termina, ¿cómo decirlo? Como recibiéndolo o completándolo el espectador o en el, ¿cómo sería? ¿Escuchante? ¿Cómo se dice? Quien escucha una canción. Oyente. El oyente, claro. Como que el oyente le termina dando la carga significativa que le da. Como que vos emitís
Y en definitiva eso queda y cada uno lo toma como quien... Acá Camus DM me dice oyente, gracias Camus DM por estar del otro lado, un besote. Este, entonces, de alguna manera como que relativiza el producto creativo o artístico, ¿viste? Porque vos haces algo, está bien, hacemos una escena, hacemos el guión, todo, le ponemos todo y lo actuamos lo mejor que podemos y sale. Pero en definitiva el que termina dándole ese sentido es el otro, ¿viste? El que lo termina viendo. Y eso es hermoso, eso es algo muy, muy interesante de la creación artística, de que quedas sometida de alguna manera a la percepción de quien recibe ese mensaje. Eso es algo lindo también para flashearla, ¿no? Como para... Sí, sí, bueno. Y en el caso de poner esta nueva, la perspectiva que estás teniendo ahora de hacerlo y del feedback que va a tener, o sea, estás pensando en, o sea, pensar en el vivo, digamos, te gustaría como ir presentándolas. Sí, Tú tocaste hace sí. poquito, ¿no? Sí, toqué hace poquito, sí, ¿Dónde con tocaste? unos... No, toqué en una unidad básica de Barraca. Bien, bien. No quiero, yo me imagino de qué partido era la unidad básica. Y no va a ser de radicalismo. Claro, no era no era del PRO. Por supuesto. Bueno, una unidad básica compañera, obviamente. Ujú. Y nada. ¿Militás para algún partido? No, o Ah. sea, no milito desde ir allá a las marchas, pero sí, como que soy ferviente apoyador, digamos, de causas, de ciertas Claro. causas populares, por Bien. supuesto. Bien, bien. Entonces, tocaste ahí, tocaron temas tuyos, mandaron ahí Unos unos covers. covers, unos... Es que fue medio gracioso porque surgió de la nada misma. A ¿Ah, ver, sí? yo no tengo banda. Ajá. Eh, no tengo banda porque, bueno, no se me dio, tipo, como que en un principio me juntaba con un amigo guitarrista, pero no teníamos baterista o bajista, y viste que un pianista y un guitarrista como, no sé, son dos instrumentos que quizás por sí solos no se pueden complementar los dos muy bien. Pero bueno, por eso decidí hacer la mía y ponerme todas las tareas yo. Claro. Ujú, Sufro sí. el cuádruple, pero bueno. Y bueno, sí, y también me parece, bueno, ya vamos a seguir escuchando después los temas, cuando terminemos este bloquecito, vamos a poner Vamos a los pinchar, nuevos, sí, vamos a poner los nuevos, obvio. que bueno, eso tiene otro tipo de producción, Sí, otros no. elementos, y Olvídate. me imagino, por eso te Olvídate, sí. preguntaba, porque me imaginaba que no debe ser fácil también llevar esos temas al vivo, tenés que ahí Acá nuestra como oyente de Piojo ponerse... Violo está proponiendo marcha peronista trapeada. ¿Cómo la ves? Un remix Un ahí. remix. Olvídate. Puede andar, ¿eh? Puede andar. Y bueno. Anda, Ahí tenés un nicho para explotar en el mercado musical. por supuesto. Un hecho amplio. Sí. La mitad más uno, diría. Y- Pero nada, volviendo a lo de al recital que tuve hace poco, surgió porque un amigo me dijo, che, mi amigo tiene una banda y todo eso, pero lo que pasa que en la banda que tiene, justo tenía una tecladista y una cantante. Y las dos pibas justo no podían. Tipo, se bajaron las dos Sí. y bueno, yo soy ese dos en uno que... Buena. All in one. Ese 2 en 1 que necesitaban. Ujú, claro. Y nada, justo me llamó porque ya habían arreglado para tocar en el lugar y todo eso. Y yo pensé igual, tipo, él se había expresado medio mal. Porque pensé que nada más iba a tocar el teclado, ¿viste? Que cantaba otro, no sé. Entonces fui al lugar ahí tranqui, con una lista, ponerle de 6 temas Ujú, populares ahí. sí. Y nada, los practiqué en el teclado, todo tranqui. Y caigo a la casa para ensayar y me dice, che, acordate que vos también cantás. ¿Trajiste el micrófono? Claro, sí. Yo dije, ¿qué onda, man? Tipo, y fue como... Bueno, estamos acá. Estás en Me el voy baile, hay que yendo. bailar. Nah, ¿cómo? ¿Trajiste la maraca? No, pero yo en ese momento no había practicado nada con la voz, no había calentado ni nada. Pero bueno, se pudo. ¿Cómo Ujú. salió? ¿Te gustó? ¿Cómo lo percibiste vos, el Salió- ejercicio de salir? ¿Bien? Salió muy bien, pero aparte porque la banda, bueno, el guitarrista Ramiro se llama muy amigo mío, después dos compañeros de él que también son cracks, otro bajista y un baterista. Nada, siempre me hicieron sentir muy cómodo en el sentido de que, ponele, si se tenían que acomodar a mi tonalidad,
Claro, vos tenés una voz, Ahí va. si bien hablas tranqui ahora, tenés una voz así cuando cantás, tenés Claro. un tono recontra grave. Sí, deep. Es un vozarrón, sí, re va con el tipo de música que hace. Sí. Y nada, tipo no hubo problema ahí y nada, y al toque salieron ahí temas de Los Redonditos, de Sumo, de Calamaro, nada, re piola. Y bueno, bien de... Todo bien, bien nacional. Bien Bien nacional. nacional y popular. ¿Esto cuándo total. fue? ¿Hace cuánto tiempo fue? Eso fue a mediados de marzo. Ah, hace poquito. ¿Y cómo lo invitaste, boludo? Papá, Y bueno, a la banda ahí, la banda de timbre. Pero bueno, nos está contando que salió medio así Claro, como... fue medio como a medio cubrir. de último momento y demás. Igual Pero yo dije, me bueno, mandó unas stories, Sí, mandaste, sí. Ahí spameando. Sí, Sí, spameando un poquito, hay que sí. venderse un poquito. Un poquito. Por supuesto. El loco, El arte es pero- saber venderse. Sí, un poco sí. Puedo decir, Igual bueno, hemos tenido esta discusión hemos tenido. con el EMA respecto a... Sí, yo soy un hincho pelota en esas cosas. Sí, como que a mí Siempre- me sale, a mí me siempre sale, le digo que no, me sale el estamos en eso. me sale el comerciante productor de que vamos a sacar el programa por todos lados. Hay una cuestión igual que sí tiene que estar presente, que es, bueno, si la idea en su momento es que vean lo que haces, que te escuchen o te vean, bueno, tiene que estar la parte de la difusión Claro. y demás, saber Si no, cómo queda en tu manejarte. grupo de amigos y También, listo, bueno, ¿viste? en todo este Igual les agradecemos a momento. los amigos que están del otro lado, pero Sí. digo, cuando hablando de esto de la conexión con el oyente, digamos, o quien recibe este mensaje, si ese mensaje no está o no se difunde, es como que queda en la nada, ¿viste? Vos mandás esto y está bueno que lo reciban. A mí me ceba por ese lado pensar eso, cómo explotar eso, ¿no? Pero sí, Iván, estabas hablando un poco de tu ¿Cómo vos hacés difusión de tu música? ¿Cómo es que la sacás? ¿Tenés alguien que te haga el marketing? ¿O cómo viene la mano en ese sentido? Mira, el año pasado... Estoy tomando nuevos clientes, si te interesa. Apa. Nah, mentira. Le vendí a él el servicio. No, el año pasado, en cuanto a difusión de mi último tema, Sin tu piel, fue, digamos, el más serio en ese sentido. Pero hasta ahí, o sea, digamos que tuve ahí un productor propiamente dicho, encargado para la parte artística, musical, obviamente. ¿Querés decir su nombre al aire o...? Dante, el Dante. ¿Dante el Dante. Tulo? No, Dante. No, el Dante. Dante Suárez. Un genio Dante. Saludos al Dante. Ahora Dante está posta ayudando en los recitales de Taichu, de Chita. Está pegado el Dante. Está bien, bien. ¿Está mal si no sé quién está hecho Nichita? ¿Soy viejo ya? Estoy... Las dos ¿Sabés quién cosas. Sí, nosotros los junos tampoco es que... No sos un fan, no sos un Claro, groupie de Taichu. sí, ¿Taichu se yo llama? soy- Taichu. ¿Qué hacen trap? Sí, ponele. Un trap ahí nuevito, raro. Vicky sí, sí, sos viejísimo, Lucas. Bueno, lo voy a ir aceptando de a poquito. Ya estoy fuera de moda. Ya no soy cool. Y te va a pasar a ti. ¿Qué te iba a decir? Bueno, con los temas nuevos, digamos, nos contabas que los primeros temas fueron bastante impulsados por esto que pasó con tu abuela. ¿Era tu abuela o tu abuelo tu abuelo que te cayó la ficha después? O sea, si en ese momento decís que lo compuse Sí. pensando en mi abuela. Sí. Ah, no, o sea, vos decís que estaba como atravesado por eso, pero no... Claro, no directamente. No de manera directa. directamente. Bien, bien. Mira, a mí, por ejemplo, lo que me pasó con un tema es con Demasiado Humanizado, que había visto por primera vez Blade Runner, ¿viste? Acá Piojo Violo dice, yo tampoco los conozco, clase 92. Bueno, gracias Piojo por hacerme el aguante del lado 30 de los oyentes, en su cara. ¿Vieron? El lado millennial. También soy más Claro, el lado millennial. Soy el más jodoto acá, si no te puedo decir nada. Claro, yo soy un niño centennial, así que... Lo disimulo. no pasa nada. Bueno, pero... nada, había visto Blade Runner, ¿viste? Y me había volado la cabeza. Dije, la concha de la lora, loco. Quiero hacer un tema existencialista. y nada, ya para esa edad me había empezado a interesar tipo filósofos como Nietzsche. ¿Viste? Pero bueno, pero está bien, boludo. O sea, son así es como se tiene que dar también, Sí, boludo. no, Porque olvidate, si no, olvidate. como...
También como que la creatividad y la creación nunca, o sea, es difícil que salga 100% de uno, ¿viste? Sin inspirarse. Pero nunca es 100% de uno, siempre es Choreando producto, un producto de poquito, otra Obvio. cosa. Un poquito se Siempre, robó. siempre todo viene de otro lado. No La vengamos mayor así, parte es chorear, ¿eh? Están- De hecho, si escuchás mi tema y lo comparás con el del Duki, no, mentira. hace trap ahora el producto. Sí. Después Sí, después mandamos tiramos base. Y si viste que se tiró unos fría antes, Sí, no. Sí, ¿viste? estábamos calentando Ojito. un poquito de motores y tiramos unos... Así que pensá ahí podés ir pensando en un fit. Hacemos Fitcasti. un duelo de gallos, batalla de gallos se llama. Batalla de gallos, Una batalla de batalla de gallos en vivo. Puede ser. Pero nada, Fran Buscacci, hola Fran, dice, Valen es el Nietzsche de Wilde. Uy, de loco. De Crucecita, acá, Avellaneda, Crucecita, in the house, loco, representando. Y acá Camus D me dice, batalla de free. Están arengándonos. Bueno, puede ser, no sé. Me tomo unos Fernet y vemos qué pasa. Todavía nos queda. Todo puede pasar. Todo puede todavía, pasar, sí, todo sí, Queda sí. una hora de programa, así que ahí para rato. Pero nada, tipo, como que me pintó esa la de adolescente emo existencialista, cuestionándose por qué mierda está en el planeta Tierra, ¿no? A todos nos pasa, es A todos, imposible y no que sé si es una cuestión adolescente, ¿eh? Yo creo que es algo que no se termina nunca de resolver ese nudo, de decir, ¿para qué mierda estamos? Un poco el programa anterior, por lo menos de mi lado, yo había llegado como a la moraleja de que todo era una cuestión de aprender, ¿no? De como que venimos como una hoja en blanco y venís como sin ninguna enseñanza y vas acumulando y ese es como es el sentido mismo de la vida. Y también del lado biológico, como esto de Mirá, boludo, viste, vos terminás un programa y podés terminar encontrando el sentido de la el vida. sentido de la vida, boludo. Por- Para nuestros oyentes, es algo... ¿qué más querés que un ¿Viste? programa que O te sea, trae el quédense, sentido de la vida? capaz No, que olvidate. podemos tirar unos free ahí hablando sobre el sentido de la vida y Puede ser, ¿eh? bueno, que no les gustó, le digo, mira, se prenden, se suenen todos los colectivos. Sí. Le viene bien todo. Los Me colectivos hubiese lo dicho echan traer el bien, teclado, boludo, salía el tema, ¿no? Bueno, tenemos la guitarra. Podría traer. En el último- Tiramos ahí unas bases ahí. Unas bolsas, no. Una bossa nova. Vicky RC dice, no le dé sentido a mi vida, estoy bien así. Bien, Sí, me gusta, no. me gusta eso. Me gusta eso de la rebeldía sin me sentido. parece, bueno, viste que o sea, que se lo atribuís a la adolescencia y demás, no sé si que capaz en nuestra generación somos todos eternos pendejos. Sí. Ya quiere. Ya quedó claro que no estamos en esa bolsa, Emma, pero bueno. No, bueno, no, mentalmente como me parece en generaciones anteriores un poco se tapaba esa. No es que deja de estar el existencialismo, sino que bueno, son otras cosas, son más importantes, hay que Claro. laburar, hay que tener familia, etcétera, etcétera. Nada, sí. Ahora, viste, la gente tiene menos hijos. Hay que sigue- laburar y hay que tener sigue familia. dando vuelta por la vida y bueno, creo que el existencialismo no deja de estar y sigue siendo un motor para un montón de cosas. Sí, por supuesto, pero igual si nos situamos en el contexto de generaciones anteriores, es como que realmente, por ejemplo, había una dictadura antes, había hiperinflación, o sea, había problemas, vea por donde lo vea, no podés sentar cabeza y Sí, decir, no, total, no vamos a comparar Claro, no hay contextos, coyunturas previas, pero tampoco ahora estamos, digamos, Bueno, fantásticos. Yo para mí quiero- esa coyuntura es... Quiero agarrar bastante tranqui. ese tema que vos decís del contexto y de las necesidades. Yo lo asocio con las necesidades porque hay un tipo que estudió esto que se llama Abraham Maslow, que formuló la conocida pirámide de Maslow, que a lo que apunta el tipo es que el ser humano tiene necesidades que están jerarquizadas. Empiezan como la base de la pirámide, que tienen que ver con las necesidades más básicas, que tienen que ver con respirar, comer. Entonces, si vos no podés comer, no podés ir a necesidades más elevadas. Después de las necesidades básicas vienen las necesidades de seguridad, es decir, tener un techo, tener un lugar donde dormir, tener cobijo. A Camus me dice, tenemos que dejar de robar por lo menos 2 años con la pirámide de Maslow. Bueno, no hablo más entonces. No, a lo que... Ya lo dijo antes. Sí. Chorro. No, creo que no lo dije nunca. Por ahí se lo dije, no sé, Camus, no, si nos No, conocemos que- de algún contexto, perdón, no te estoy ubicando por el tema por el nickname. Igual terminé la idea. Sí, yo te estaba pegando Sí. con un caño también, pero Vos dejá de aliarte con nuestros invitados, hijo de puta.
Ya el otro día con Juli me dejaste pagando. Qué feo. No, mentira, boludo. Te Nada, estaba no, escuchando muy ya sé. atentamente. El tema es que Continúa, la sí. cuestión es que mientras vos no saciás estas necesidades de base, vos no podés ir a las más de arriba. Y la más de arriba de todos, la necesidad de autorrealización del ser humano. Entonces, esto de pensar, ok, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué proyectos es lo demás? Tiene mucho que ver con la realización. ¿Entendés? Es como que se va muy del plano real y se va muy a lo simbólico, a lo oscuro, por ahí si lo asociamos con el tema del día. Pero para vos habitar ese mundo, tenés que estar bien, ¿me entendés? Entonces, lo que vos decías del contexto, un contexto errático, violento, ¿me entendés? De persecución y demás, quizá no le permitía tanto a la gente estar en ese plano, por así decirlo, más arriba de la pirámide, sino que estaba concentrada en estratos más bajos, en sobrevivir, en tener un lugar donde Me trabajar, ¿me parece, entendés? o sea, estoy en parte de acuerdo y en algo no, porque me parece que dejarlo, las cuestiones más abstractas que pueden, o sea, eso, eso que se delega a personas que lo pueden hacer es una cuestión de, ya estamos poniendo como privilegio poder tener perspectivas abstractas de la vida, Sí. pensar en los placeres, en pensar en crear, en hacer. Está bien, obvio que si estás Si no podés famélico no lo respirar, podés. no podés crear No, nada. Estás pensando sí, sí, pero en aire, por pensándolo, ejemplo. llevándolo como un plano más político, digamos, si quiere, un planteo más como terrenal, si relegas todas esas cosas a lo último, en realidad necesidades básicas siguen siendo carentes, ¿me entendés? Porque, viste, la otra vuelta hablamos también esto de que Del la gasto actividad improductivo. artística, por ejemplo, Sí, del gasto improductivo, trajo Juli a sí, colación. la creatividad artística, poner la actividad artística relegada solamente a algo Funcional. banal, claro, como que no hay Ujú. o sea, como que la funcionalidad en sí es su propia existencia como parte nuestra y necesaria. Sí, como Entonces, transitar el camino por el me camino en parece sí. que en todos los extractos sociales o demás, no sé bien cómo se plantea esto en esa pirámide, pero en todos existe esa abstracción, esa forma de pensar, eh, Como que el ser humano no puede escapar, sea cual fuere su situación, a ese plano, digamos, a ese plano totalmente, totalmente. Y existencialista. para mí hay momentos sociales en los que eso se pone como en juego y se nota el ambiente de poca creatividad en cierto aspecto, ¿viste? Como no puede ser algo que solamente esté relegado a la punta de la pirámide, ¿viste? Como, Sí, no, por eh, supuesto. Pero igual, Bueno, acá traen a colación, perdón, a todo esto sobre el recorte al Inca, ¿no? Que ya estamos hablando, que hablábamos de lo popular y demás y del apoyo quizás de los gobiernos ujú, a la producción artística. Es una verdad, viste, que se está hablando sobre cómo se están utilizando los fondos del Inca para fomentar artistas independientes en el rubro audiovisual, que hay como un proyecto de ley dando vueltas para cortar de raíz todo lo que son las producciones independientes. Y un poco tiene que ver, Nahuelete, te agradezco el comentario. Si vos no tenés con qué, a ver, yendo a lo tangible, porque hasta ahora estamos hablando de simplemente las inquietudes, de cómo racionaliza una persona, pero si vos no tenés para comer y no podés hacer el proyecto, o no tenés para comer, pero si vos no tenés los medios para hacer el producto, no lo haces, no lo podés hacer, ¿me entendés? Si por ejemplo, en este caso, si el Estado no apoya a los productores independientes, y hacer una obra audiovisual es un fangote de guita, es un montón de plata, y no todo el mundo está en posibilidad de hacerlo, ¿me entendés? Entonces, no sé si estoy tan de acuerdo con esto de, bueno, de la necesidad básica encubierta y así todo puedo enfocarme en lo creativo. Si vos no tenés casa, no tenés donde dormir, no vas a crear no, nada, no, más no vale, vas a tener, no, sí, obvio, obvio. tu no energía, me tu foco por ahí no va a estar puesto en eso. Lo que no quiere decir que quede completamente apagado el aparato creativo de las personas. Eso no, el ser humano es así, ¿viste? Crea, tiene Claro, ese para lado mí profundo. a eso es lo que voy. Obvio, pero para mí vos no, o sea, si no tenés comida y un lugar donde dormir, no podés, directamente no, o sea, estás como, se te está negando la vida en sí, me parece. Y hay un Sí, montón de personas que están en esa sí, sí, situación. sí, sí. ¿Entendés? Me parece que lo otro que se delega solamente a cierto estatus de privilegio, eh,
no necesariamente así, tampoco. Me parece que siempre está presente y se apaga a medida, o sea, no lo veo como tan alejado, me parece. Bueno, pero o sea, quizá no necesariamente vos tengas un estado de privilegio para saciar tus necesidades básicas de la pirámide, por así decirlo. O sea, por ejemplo, uno puede tener un trabajo, puedes tener un techo, puedes tener una integración social, porque también habla de eso, la pirámide de Maslow, de la socialización de las personas. O sea, cuando vos sos un marginado de la sociedad, por más que tengas todas tus necesidades, vos podés tener todas tus necesidades económicas y laborales y qué sé yo, cubiertas, pero socialmente estás marginado, entonces esa necesidad queda encubierta. Entonces, vos podés tener todos los privilegios, pero si sos un freak que no tiene una sola persona cerca porque sos repelente, por así decirlo, a nivel social, o quedaste como marginado, tampoco vas a poder apuntar, según Maslow, ¿no? Vas a poder apuntar a esta punta de la pirámide, a esta punta de la realización personal. Y quizá mi enfoque no sea el mejor, porque quizá lo creativo no tiene que ver con la realización, pero para mí todo esto que tiene que ver con lo creativo, con conectar con la profundidad del ser y qué sé yo, sí requiere por lo menos estar mínimamente cubierto en estos estratos, ya saliendo del lado, o sea, como dejando de lado el privilegio social de ser un tipo acomodado, por así decirlo, una mina acomodada, eh, sino más bien desde el plano personal, ¿me entendés? De que la persona esté bien en sus necesidades básicas, para poder entrar, para poder darse no sé si el gusto o el disgusto, porque quizá conectar con esto negativo, este lado oscuro o negativo, no siempre es lo más feliz, pero como que estar en ese rollo requiere que vos, de alguna manera, ahí lo otro lo tenés que tener más o menos manejado, porque si no tu foco no va a estar, no, o sea, es muy difícil crear si vos, volviendo a esto de lo social, si vos estás consternado porque quedaste apartado de la sociedad, ¿me entendés? Sí, es que, o sea, se entiende ese punto de vista. Lo único como que planteé es como no hay tanta distancia. Y si la cuestión del Inca, sí, obvio, el Estado tiene que estar en todos los aspectos y tiene que garantizar a las personas todos los bienestares Creo que podemos habidos decir, si por bien haber. nosotros tenemos nuestras disparidades en algunas cosas que le decimos no al recorte de subvenciones a los proyectos creativos independientes. Creo que en eso estamos de acuerdo. No Sí, hay más vale. ningún tipo de recorte de subvenciones por parte Claro, del Estado. claro. O sea, porque también lo que quiere decir eso es ausencia en la gente que particularmente más necesita de una asistencia por parte del Estado. Y es una pena porque, a ver, se supone que desde un principio estamos bajo un gobierno que apoya todo esto, digamos, ayuda al más necesitado. Y en este caso no, bueno, vemos que no está apareciendo. Por culpa igual, obviamente, de un contexto económico feroz, de una pandemia, de un ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, hay un montón de visiones con respecto a lo que está haciendo bien y mal el gobierno. Y sí, yo también como eh, buena persona que apoya este gobierno, también hay grandes decepciones, ¿viste? Y sí me parece, sí estoy de acuerdo con vos, Acá, Luca. mira, Piojo Violo dice, recorte el subsidio al clero, cof, cof. Re sí. Iglesia y Estado asuntos separados, para mí por completo, o sea, no sé qué carajo tenemos que andar pagándole la fe a nadie, cada uno profese su fe como quiera, pero yo prefiero que la guita se ponga en otra cosa. Y obvio, por supuesto. Sí, Este, sí, mientras esa redistribución de guita sea real, digamos, mientras lo que se saque de un lado con el que no estemos la mayoría de acuerdo y esa guita se ponga en el otro, en el otro claro, sí, sí, espacio, que no sea una cosa que se va a eh, la nada, digamos, ¿viste? Y también lo claro. más importante que ese, digamos, traspaso de recursos sea tangible. O sea, que nosotros realmente podamos ver, no sé, más puestos de trabajo, como por ejemplo, más asistencia social. Pero bueno, no está pasando. Bueno, Y ahora, volviendo nos fuimos quizá, nos fuimos sí, por la rama, yo quiero pero volver al mal. tema del proceso Salió el creativo. politólogo. Mal. No, es que está buenísimo, ojo, los Eh, seres humanos no escapamos de la política. No, por supuesto. Ni el arte tampoco. No, más vale, más Muchas vale. veces se ve al arte también como huir de la política o de nuestros contextos, cuando la realidad es que es imposible separar una cosa de la otra.
Y ahora, volviendo a tu proceso como animal creativo que sos hoy, animal artístico que tenemos acá como invitado, ¿vos en algún momento tuviste algún tipo de ayudas del Estado para producir la música o eso lo bancaste siempre vos, lo produjiste de tu bolsillo? ¿Cómo es la movida? ¿Cómo lo Mira, manejaste? particularmente, ahora de hecho, en un mes, en junio, la Municipalidad de Avellaneda, ¿no? Empezó a hacer un plan de bancar a artistas independientes y todo eso, en este caso a músicos, y por ejemplo me dan 6 horas en una sala de estudio. Tipo, grabar ahí un tema con un ingeniero y todo eso. Todo, 6 horas por mes o por no, mes. Buenísimo. una sesión de 6 horas. Te bancan una sesión. Pero me dijiste lo de la asistencia estatal y lo primero que me vino es eso a la cabeza, tipo, re importante. Claro. Sí, 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 ese empujón y esa banca es fundamental, es fundamental. Y eso lo pienso usar para el lanzamiento de un nuevo proyecto. Que Claro. se vendrá también la tira hétera todo juntita. Ah, Dame se la vienen datita, a ver, cositas. Me gusta la datita. Y nada, y después, bueno, de estos proyectos, de los que estuvimos escuchando, sí, me los banqué todo yo, con mucha ayuda de mis viejos. Y nada, se pudo luchando porque realmente el mundo de la música y de la producción artística en general es muy caro. Es muy caro, pero bueno, entre ahorros, juntar mucha plata se puede. Pero realmente es una pena que termine siendo un mundo económicamente tan difícil, de tan difícil acceso. No cualquiera puede hacer música hoy en día. Sí. Sí, sí, está muy complicada la mano. Sí, se persigue Y- también desde lo audiovisual también, ¿viste? Mm. En mi caso, no me quiero poner a hablar de mí mismo porque el invitado sos vos, pero armar un corto, un cortometraje, un proyecto audiovisual, yendo a los gastos, tengo el gatito acá abajo que me está cabeceando, pobrecito. También es una cosa que tiene su exclusividad, por así decirlo, ¿viste? Si bien muchas cosas se pueden hacer a pulmón, hay cosas de las que no es capaz. Y en el caso de la música me imagino que será igual. No sé cuáles son los principales gastos, pero me imagino que un estudio de grabación es y todo lo que sea acciones de marketing Sí, por se supuesto. paga, se paga mucho. Y con respecto bueno, hubo como un lapsus entre los primeros dos temas y después los que sacaste después. ¿Qué diferencias y qué similitudes fuiste encontrando a la hora de hacer los temas? Bueno, con qué dificultades te encontraste? ¿Cómo fue sentarse, de repente encontraste una melodía y elaboraste a partir de eso? ¿Fue una frase? ¿De qué manera pueden estar conectados también esos, un montón de preguntas que estoy tirando, pero ¿de qué manera pueden estar conectados todos esos temas, viste? Como, Mira, englobando las preguntas, yo creo que cada tema que hice tiene su característica particular, inclusive los que todavía no saqué y todo eso, todos tienen como su momento o nada, datan de algún hecho en específico que me ocurrió a mí o algún clic, ¿viste? Pero nada, como por ejemplo el siguiente, a los primeros dos temas, el siguiente es Paisaje Suburbano, uno que saqué en noviembre del 2019, muy influenciado por el contexto político, porque habla de la realidad social de aquel momento, del momento caliente de las elecciones y todo ese tema, y también muy influenciado por Woz. Tipo, escuchar, por ejemplo, Canguro de Woz me cambió mi percepción de la música para siempre. o sea, para vos el disco de Woz es un disco fundamental, decimos algo Sí. marcó, digamos, una generación, un momento, Por puede supuesto. ser, ¿no? Yo creo que fue el fiel representante de todo lo que se vivió, particularmente en ese año, en el 2019, de toda la euforia popular, digamos, la catarsis de la gente y todo eso. Aparte de lo relacionado a lo político, yo creo que se revaloriza mucho más con lo que pasó en el año 2020. Bueno, un año de encierro y todo eso. Al lado del 2019 queda como un año Claro, colgado. magnífico. Sí, Eh, claro, sí, sí. Claro, sí. Y también me parece que es un músico que también funciona como bisagra entre lo que era la música más popular previo a todo este nuevo auge de artistas en la música,
que antes lo predominaba más el rock, ¿viste? Sí, no, por La supuesto. canción, ¿viste? Era eso, y creo que el chabón está ahí un poco entre los dos, ¿viste? Creo que es uno de los que más tuvo como colaboraciones con artistas de ese tipo de Sí, de no. género y demás. Me parece que como bisagra eh, el- el- lo que hace vos también funciona Chiquis, re bien. ¿están para escuchar unos temitas de hablarse y vamos a un primer corte? Dale, Va, dale, ¿hacemos dale. corte? Sí. Bueno, los vamos a dejar escuchando a hablarse. Les repetimos para los que se hayan incorporado recién. Estamos con Valentín Larce, músico, El Valen. artista, futuro politólogo, un amor de persona, además, un amigazo. Más o menos, más o menos. Sí. Cuando se apagan los micrófonos empieza a destilar la mierda. No, mentira. No, Se no, hace no, el no, buenito acá en la un capo. cámara. No, es bueno, sí. Vamos a ver con nuestro amigo Blarce que se queda hasta el final del programa, por supuesto, Por ¿no? supuesto, O te siempre tenés hasta el Por final. supuesto, está obligado. Hizo contrato con el diablo. Ya está, no te ya queda lo otra. tenemos fijo hasta el final. Me apuntaron con un arma y me dijeron, ¿te quedás o te matamos? Yo dije, bueno. Sí, Poema. pusimos el gatito ahí, a Bastet. Tiene que salir, no sé si salió ya Bastet en algún Sí, momento. Sí, tuvo alguna aparición. Tuvo alguna esporádica. aparición así. Pero Hay yo que no- presentarlo porque es parte del, Pasa que del team. yo cuido a mis niños, ¿viste? Entonces como que los quiero cuidar de la Ah, ya exposición, fue, ¿viste? Hasta ya que fue. sean Mirá grandes. Mirko, boludo. Mirame, por Mirá, favor, Mirko. por favor. Y bueno, íbamos a hablar un poquito. Yo traje un temita para presentar vinculado a esto de la oscuridad, ¿no? Y más precisamente desde el nivel técnico, desde la sombra. Estuve flasheándola un poquito con un psiquiatra recontra conocido, se llama Carl Jung o Jung o Chung, como quien quiera pronunciarlo. Eh, un psiquiatra y ensayista suizo. Este Carl Jung, teniato, capo, crack. El chabón trabajó mucho con Sigmund Freud en los inicios de Camus. Acá Albert Camus me dice un capo Jung, sí, se ve que se conocen del boliche. Y Carl Jung hizo toda una explicación teórica que de alguna manera fue, desde su punto de vista, un poco superadora del trabajo de Freud. Él empezó su carrera trabajando con Freud y después se abrió por algunas discrepancias en ideas de base de Freud. Viste que Freud asociaba mucho como todo lo fundamentaba como un núcleo en la pulsión sexual, viste, en todo este tema del vínculo con la madre, las personas. Entonces, sí, era amigo de Sigmund, un equipo duro. Sí, se la pegaban en la pera, le daban a las abuelos los fines de Y yo semana. te iba a decir, no te quería cortar, pero en un momento te iba a decir, sí, que lo relacionaba todo con la falopa. Sí, No, olvidate. bueno, A Freud la falopa, no sabe cómo. le encantaba. No, tuvo una época de rape. Tuve una época que no sí, tomó. sí. Pero bueno, la cuestión es Época del Diego. que este Carl Jung lo que un poco fundó, tuvo una teoría muy conocida que es la teoría que lo llevó un poco a la fama, que es la teoría del inconsciente colectivo, que no es de la cual quería hablar para este programa. Pero Carl Jung, sí, la tiro y la escondo, ¿viste? Pero Pero lo no, voy a dejar pero con no las es, ganas. sí, los voy a dejar con las ganas a los oyentes que estén del otro lado. Él creó, fundó lo que es la psicología analítica, él lo fundamentó así, como su escuela, por así decirlo. Y Carl Jung lo que estudió dentro de su definición del aparato psíquico de las personas, o sea, trató de definir cómo funciona la mente del ser humano obviamente para tratar patologías y fundamentar este funcionamiento de la mente. Y él hizo una diferencia que para mí me parece clave en este programa desde el punto de vista psicológico. A mí me interesa mucho la psicología. De hecho, una carrera que siempre tuve ganas de hacer. De hecho, en algún momento que flaqueé con la ingeniería. Soy ingeniero, para los que no saben, que están del otro lado. Soy ingeniero, pero en algún momento yo estuve un periodo breve en psicología. Entonces es un tema que me interesa. Carl Jung lo que formuló describió algunos conceptos de cómo está conformado el yo, o sea, todo el aparato mental de las personas. Para él el yo era todo, ¿viste? Y estableció el concepto de persona. Para él persona era ese, digamos, lo asocio con la idea de máscara, por así decirlo, que tiene que ver con cómo se construye el ser humano hacia los demás. El ser humano es, esto lo agarro con temas de los EPs anteriores, quien quiere escucharlos están posteados. En el EP anterior hablamos del aparato biológico del ser humano, por qué es un ser social y demás. Pero Carl Jung lo que definió es esto de la persona como nosotros nos construimos proyectando hacia los demás. Como somos seres sociales,
Acá los pibes están tomando un Fernet en jarra. Después gírenla, por favor. La jarrita. Em, Esta persona es como la imagen de lo que nosotros queremos proyectar en sociedad. Como nosotros nos tenemos que adaptar, porque el ser humano vive y sobrevive en sociedad, por todo este tema de la especialización de los trabajos, de la supervivencia como ser vivo que se organiza y subsiste, para integrarse a la sociedad, a la persona no le queda otra que conformar esa imagen que trata de mostrar al otro. Esto que hablábamos también en el episodio del contexto de, bueno, a veces mi personaje cuando estoy en cierta función o en cierto lugar es así, o sea, no es lo mismo cuando estoy, por ejemplo, con mis amigos que cuando estoy con mi jefe, por ejemplo, por decirlo. Son dos personas diferentes para Carl Jung. Entonces, lo que le pasa, lo que suele hacer el ser humano es como acentuar los aspectos positivos que le permiten socializar con los demás y de alguna manera como vamos dejando de lado y escondiendo un poquito todo lo que es moralmente reprochable, todo lo que tiene que ver con lo oscuro, con lo Como turbio, ¿viste? acentúa, digamos, acentúa las cualidades que cada persona acentúa las cualidades que percibe o intuye que le van a funcionar en diferentes Claro. situaciones. De hecho, el término persona viene de una palabra en latín que en este momento no tengo anotada, perdónenme, oyentes. No, pero ya Eh, te tiraste la otra frase toda en latín, ya Sí, ya está. está, ya quedé con, Olvidate. Ah, ya cubrí mi ñoñez del día. Pero la cuestión es que en los primeros teatros, como no había micrófonos, no había forma electrónica de amplificar la voz, los artistas se ponían una máscara, ¿sí? De la cual la etimología de la palabra viene de esta máscara teatral, que tenía como una cualidad acústica que le permitía proyectar aún más la voz. Entonces se ponían esta máscara y el personaje emitía y amplificaba el sonido hacia el público. Entonces, Carl Jung lo asocia así al ser humano como decir, bueno, es nuestra faceta social que queremos amplificar. ¿Cuál es el tema? Que el ser humano, en un aparato psíquico que de alguna manera se ve como deformado por esta máscara que se va poniendo, empieza a disociarse de las cosas que no quiere mostrar, ¿me entendés? Para Carl Jung, el yo estaba conformado por esta persona, por este ser social, que para él un ser social sano es dinámico y adaptativo. Porque también pasa que esta persona cuando se vuelve estática, cuando vos como que siempre querés ser el mismo en todos los contextos, y lo asocio a la idea de, por ejemplo, masculinidad frágil, por ejemplo, yendo a lo de la masculinidad frágil, no, ser hombre, ser remacho y ser el alfa y siempre estar en dominancia y entendés como esa falsa virilidad que la sociedad te vende que un hombre tiene que tener. Eso es una falencia a nivel psíquica también, pensar que uno tiene que ser siempre así, que no te puedes fragilizar, no puedes conectar con los demás, porque no, porque siempre tenés que ser recontra hombre y recontra macho y qué sé yo. Entonces para Carl Jung eso era una patología que terminaba conduciendo a una disociación de la personalidad, ¿sí? Porque es como que te terminás comiendo, el personaje te come a vos, por así decirlo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, hoy por hoy con las redes sociales. Uno en las redes sociales normalmente pone los aspectos más no sé si lindos o vendibles o positivos de la personalidad. Es raro que una persona ponga su lado moralmente o socialmente reprochable en una red social. Entonces, que las personas terminan como creyéndose ese personaje que venden y se los come en la imagen social. Porque la red social nos deja de ser una faceta social más, que hoy por hoy existe gracias al mundo de la tecnología, pero que en realidad es una máscara, o sea, es una careta más que te pones en otro ámbito, en el ámbito digital, pero no sos vos, no sos, la persona no es eso. Para Carl Jung, él definió como, bueno, eso era la persona, ¿no? Y él definió el yo. El yo comprende, tengo anotado acá, perdonen, es lo que sería nuestra identidad personal y la conciencia de nosotros mismos. Y eso incluye a las diferentes personas que usamos como máscaras, por así decirlo, pero también incluye una faceta muy importante que él definió como la sombra. Y esta sombra, este lado oscuro, este lado profundo, es el que está muy conectado con el mundo del inconsciente, con el mundo de lo simbólico, con el mundo de lo oculto. Para Carl Jung, eh, el yo no se concibe sin esa sombra. Un yo sano, de alguna manera, debería de integrar esa sombra, porque para él,
cuando uno deja de lado la sombra, trata de ocultarla, cuando vos de alguna manera el personaje te come y pensás que esto de que hablamos siempre de la positividad, ¿cómo fue que dijiste? La alegría, la felicidad de la vida, una cosa así que estuvimos hablando. Sí, sí, una pantomima de... No me acuerdo bien con qué palabras lo dije, pero sí, una cuestión de avasallante de mímica sobre lo que el ideal, Claro. que lo que Bueno, corresponde ser feliz, estar todo el tiempo, claro, siempre estar arriba, siempre siempre alegre. arriba, ¿viste? Etcétera. Bueno, para Carl Jung, eso sería que la persona te coma, digamos, y pasar a estar alienado, y él lo definió como desintegración personal, y también otro psicólogo, no me viene el nombre tampoco ahora, pero lo llamó como deformación profesional, que es cuando un profesional, una persona que ejerce un cargo, es como que es el mismo concepto, te come el personaje. Vos sos el político, entonces es como que el político siempre, o el ingeniero, médico, como quieran llamarlo, como que esta persona termina como copando todo tu aparato psíquico. Acá Bernice People dice, y en la soledad, ¿quién sos? Y Bernice People, para Carl Jung, no es que es un tema de estar en soledad o no, es un tema mental directamente, porque vos en tu cabeza estás solo, vos podés estar en un entorno social y de alguna manera en tu cabeza vos estás solo con vos mismo, tu aparato psíquico funciona de forma Sí. independiente, digamos, recibe los estímulos de un trato social, pero para Carl Jung el yo estaba integrado por toda la mente, toda la Eh, sombra, tiene claro, todo, la sí, persona y la sombra. me parece que esta cuestión de las máscaras por ahí eh, pueden salir a la luz de una manera inconsciente también, ¿no o sea, capaz que esto de integrar la sombra y demás sea como en algún momento esto de que hablábamos del conocerse, capaz Claro, tratar de hacer consciente más de qué manera nos relacionamos y cuánto nos hacemos cargo de de nuestros lo que lados más realmente oscuros, somos. Y ¿no? me parece esa pregunta y en soledad quién son, me parece como crucial y me parece que como que quede como pregunta resonante a cada uno es esto también, ¿viste? Es Mm. como una especie de para qué también. Algo que no necesariamente tiene una respuesta explícita, sino que funciona como cuestionamiento constante, Claro, digamos. como Igual disparador. también como por ejemplo la cuestión de la soledad y la sombra, es como que al estar solos, al no tener como a nadie para ponernos esas máscaras, es cuando esa misma sombra, esa misma oscuridad en nuestra intimidad se hace más presente que nunca. Tipo, Con la intimidad te empiezan a caer más las fichas, ya la persona como que se queda claro, solita, ¿viste? La olvídate. máscara cuando no tiene a quién hablarle se cae, Sí, sí, por así sí. decirlo. Pero bueno, la cuestión es que Carl Jung hablaba de la sombra y lo que pasaba cuando vos a la sombra la ocultás. El tema es que cuando la sombra vos digamos, la hundís en el inconsciente, porque cuando vos negás algo no deja de existir en tu aparato. Por más que vos no lo racionalices, que no lo tengas en mente, la cabeza sigue funcionando como tiene un potencial enorme al margen del pensamiento consciente, que justamente es el inconsciente. Para Carl Jung, cuando uno ocultaba la sombra, la hundía en el inconsciente y se volvía independiente. Es como que empieza a ganar autonomía eh, y como que se descaracteriza del yo, por así decirlo. Es como que empieza a laburar por su cuenta la sombra y crece, ¿entendés? Ese monstruo que estás tratando de tapar, para Carl Jung, empieza a crecer en tamaños exponenciales hasta que en un momento Ujú. te termina dominando y aparece, o sea, como que termina rompiendo con la funcionalidad de la persona porque aparece en los momentos menos esperados. Porque vos lo tenés ahí laburando y si crece y vos no lo estás integrando a tu proceso consciente, se vuelve autónomo y termina explotando y termina generando un conflicto a nivel personal y social. Entonces, para él, lo sano era aceptar este lado oscuro, este lado, porque todos tenemos ideas oscuras, o sea, no le creo, no, ni él, ni Carl Jung, ni yo, creo que ninguna persona tenga un lado oscuro, ni pensamientos moral o socialmente reprochables, todos tenemos pensamientos que podrían llamarse bestiales o turbios, oscuros, el problema, o sentimientos que por ahí o sea, uno no quiere tener, o sea, uno no quiere sentir envidia, por ejemplo, pero hay veces que uno siente envidia, ¿entendés? Y para Carl Jung la forma de laburarlo era entender cuando aparece esa sombra, aceptarla, ¿sí? No darle rienda suelta, no agarrar la envidia y dejar de ser un envidioso de mierda, sino simplemente integrarla y decir, ah, ok, yo estoy sintiendo esto. Y ya el hecho de tenerlo en mente y no darle rienda suelta al inconsciente
es lo que te permite laburarla, ir creciendo como persona, como una realización real. Y además, para él, en la sombra, en este lado quizá más simbólico, es donde surgía el proceso creativo de las personas. Y por eso lo asocio primero a la oscuridad, porque obviamente estamos hablando de la oscuridad de las personas, porque es nuestro lado más lúgubre, el lado que no le queremos mostrar a nadie o que queremos que quede en casa, por así decirlo. Eh, pero a su vez, de ahí es como que surge, desde el verdadero, desde la profundidad del ser es de donde surgen las obras creativas más sinceras. Porque uno no, es imposible, es inconcebible pensar que uno puede crear un producto realmente creativo o artístico que empatice con vos mismo si lo estás haciendo desde una máscara, ¿me entendés? Si lo estás haciendo desde el yo que querés vender, sino que Sí, sale de así lo más mismo. adentro. Así mismo me parece que pasa un montón. También eh, es un ideal que está bueno pensarlo y seguirlo. eh, pero también es esto, o sea, controlar un poco el ego, controlar todo lo que está en la superficie, ¿viste? Para poder llegar a otros tipos de pensamientos o ahondar en otro tipo de sentimientos, ¿viste? Sí. Y también me parece que por ahí, en esto que decías de la sombra que se hace más grande o más fuerte, es como, me parece que se hace tan fuerte como la luz que intentás irradiar, ¿me entendés? Como, o sea, cuanto más, Carga le das. más fuerte le da la luz de un lado, el otro lado Claro, se es equilibra. Claro, complementariamente más oscuro, ¿viste? sí. Él Eh, lo definió el término como esta relación entre el mundo exterior e interior de la persona, como ese balance justo que es inalcanzable, porque el punto más virtuoso sería poder equilibrar perfectamente el ser social con el ser interior, ¿no? Para Carl Jung. Él lo llamó el fenómeno de individuación, que es como, bueno, esto de ir integrando, uy, el gatito está como loco, de ir integrando estas dos facetas, estos dos lados. No sé, vos, Valen, si tiene algo que ver con tu proceso creativo, cómo es que Sí, conectás con tu lado más profundo. mira, a mí me pasa que a la hora de componer o escribir algo soy consciente de que no tengo que tener miedo a a lo que me llegue a encontrar. Pues en el sentido, a veces me pasa que hasta yo me sorprendo de las cosas que se me ocurren porque pueden llegar a ser como un poco retorcidas, ¿no? Pero uno en el arte, bueno, tiene que ser consciente que a ver claramente como que por algo lo estás descargando ahí, no en otra parte. Total, total. Mm, Sí, 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 por ahí, viste, personas que se dedican al arte que son muy maníacas con eso. Que Sí, decir, por pero... suerte, o sea, esta persona por suerte está pintando, Y no está... porque, sí, no, porque si no bueno, estaría ahogando Bueno, cachorritos en el río. de eso me sale sí, como sí, sí. disparador una idea que me dijo nuestra médica columnista, Anto Piojo Violo, que estuvimos charlando un poco de la razón, ella siempre lo lleva para el lado biológico, ¿no? Porque es lo que le apasiona a ella es crack en esto, ya lo hablamos en el programa anterior, de que los psicópatas, los homicidas en serie, responden a un patrón mental específico, como que está demostrado que a nivel cerebral tiene como una disposición de cómo funciona su mente que responde a un patrón. Lo loco es que un médico, un neurólogo que es el que plantea esto, hizo un estudio de las diferentes mentes de diferentes homicidas y qué sé yo, y para poder compararse con un grupo control, se lo llama en estadística, o sea, agarrás personas, entre comillas, normales, o sea, no homicidas, para chequear las diferencias. Él agarró y estudió a todo su grupo de asistentes médicos, como para tener una referencia de, bueno, cómo es un cerebro sano y cómo es el cerebro de los psicópatas. Y cuando estaba haciendo el estudio, este tipo Se encontró un par de sorpresas. se encontró una gran sorpresa. Se encontró un cerebro dentro del grupo que respondía a ese patrón. Su propio cerebro. Sí, toma para vos. Se encontró su propio cerebro y empezó a indagar un poquito. Y resultó ser que al hacer un estudio de su familia, descubrió que dos de sus antepasados del lado de su madre
Porque esto tiene que ver con, yo no entiendo un carajo de genética, pero tiene que ver con qué genes vos podés heredar, depende si son X o Y, caen tipo, solo podés agarrarlos del lado de tu mamá, por ejemplo, ¿me entendés? Eh, por ahí Piojo nos puede dar una ayuda algún día que vengas a una columna, que estás más que invitada, Piojo, hablarnos de esto. Pero descubrió que en su familia había asesinos jodidos, gente que había matado a muchas personas, ¿viste? De su herencia. Pero él no era un asesino. Entonces dijo, ¿por qué si tengo el mismo patrón mental, yo no soy un homicida? Porque el tipo con franqueza decía que era un No, claro. científico, no era un psicópata. Y descubrió que si bien vos podés tener el mismo patrón mental, o sea, el mismo patrón cerebral, no mental, perdón, cerebral, eso estaba disparado por un evento o presenciado un evento de alta violencia o altamente traumático en la infancia. Entonces, si vos tenés el patrón mental y además pasaste por ese evento traumático en la infancia, presenciaste un homicidio, una violación o lo que o te Ted violaron. Bundy, así. Sí, Sí, o sea, eso sí, porque dispara ese efecto, hay ese suceso. psicópatas. Por suerte, no todos los psicópatas terminan haciendo esas cosas, pero también hay una cuestión estadística que no la tengo, pero en transcurso de una vida te cruzas te vas a cruzar a varios psicópatas. Hay muchos más psicópatas de lo que nos imaginamos. Tienen diferentes tipos de accionarios, siempre hay una cuestión de manipulación, siempre hay una cuestión de elegir víctimas, de hacer todo en un lugar sin empatía, como que la falta de empatía es una Como de el los narcisismo. patrones, El ¿viste? narcisismo. Un narcisismo muy grande, ¿viste? Entonces sí, no estamos librados de los psicópatas, de hecho, alguno de nosotros puede ser psicópata, no sé. ¿Vos sos No, psicópata? tuve una charla, una vuelta con un par de amigas, y estábamos hablando de todo esto, y una comentaba que en un momento se cagó hasta las patas porque estaba leyendo y viendo videos y escuchando cosas sobre los psicópatas porque tuvo una relación traumática y demás, ¿viste? Y se daba cuenta que la persona con la que estaba respondía un montón de estos patrones y de repente, escuchando un montón de cosas, se sentía identificada con un montón de las descripciones de los psicópatas. Claro. Y se cagó hasta las patas como dijo, a la mierda, estoy psicopateando en un montón de cosas. Y a mí me parece que ya en el momento en el que vos te preguntaste si sos psicópata o no, ya un poquito ya te Tenés. saca un poco de ahí, Ah, esa porque parte. Sí, el olvídate. psicópata es la persona que, o sea, la última persona que va a ir a terapia es un psicópata, la última persona que va a pensar que tiene algo mal en su cabeza Sí. es un psicópata. Acá, Quiero creer, no acá sé. Piojo Bielo dice, los políticos y médicos tienen el mayor porcentaje de psicópatas y son parecidos a Lucky. Y puso una foto de una cara rara. Doy perfil psycho. Coincidimos, Pero coincidimos. por suerte no tuve ninguna experiencia traumática en la infancia. No entonces- sabemos todavía. Yo siento que sale de ahí, hay un olor a podrido, no sé qué tenés que hablar. No saber, no saber. Em, Che, Pero pero bueno. qué triste, políticos y médicos, gente que viste que te controla la vida en el sentido de, a ver, políticos, bueno, gobiernan, los médicos, un médico te puede operar, boludo, ¿qué onda? ¿Entendés? Sí, bueno, hay O una sea, y ahora, cuestión, llevándolo bueno. al lado de la creatividad, digo, ok, si lo oscuro, de alguna manera, o lo turbio, o lo oculto, tiene que ver con el proceso creativo, ¿los psicópatas serán muy creativos? ¿Serán personas que tienen un potencial La, creativo la- enorme? la humanidad en sí, todas las personas manejan su grado de creatividad, me parece, Por supuesto. y abocado a diferentes cosas. ¿Vos te referías a la Al creatividad patrón cerebral. artística o, Sí, o a la creatividad en artística. general? No, la creatividad artística en particular. Digo, Y debe haber más de los uno, grandes artistas debe haber más de uno. serán todos potenciales psicópatas? Pero ¿Artistas potenciales psicópatas? no sé, igual, no sé si están estrictamente Claro. relacionados, que debe existir, Sí. obvio, debe haber una persona que ve que para que una carrera artística le permite un montón de cosas, como mucho, hay Sí, ejemplo, un muchos montón de rockstars, artistas, violines. sí, Sí, que sí. a eso y a un montón de Sí, cosas, no, viste, como que bueno, pero creo que predomina ese pensamiento por sobre la actividad artística, digamos, a ver, o sea, ¿qué me conviene hacer para poder manipular a tal persona? ¿Entendés? Para poder hacer esto, ¿entendés? Siempre como lo que prima es el objetivo, me parece, ¿viste? Es En el que caso de los psicópatas me parece que la oscuridad está muy... tapada. muy latente desde el lado negativo. Así. Claro, pero Sí, por mirá qué supuesto. loco que los psicópatas de alguna manera son personas que
en la mayoría de los casos, en sociedad son muy hábiles. Son personas que tienen, valga la redundancia, según la teoría de Carl Jung, un gran manejo de la persona, de esa máscara. ¿Me entendés? Una persona que, de hecho, la gente tóxica, la gente muy manipuladora, que tiene un gran dominio sobre los demás, que terminan hiriendo un montón al resto, que manipulan, son personas que tienen esa habilidad de ponerse la máscara que le conviene en cada lugar y sacar lo que quiere de las personas, del resto, ¿viste? Sí, hay una cuestión de lectura, ¿viste? Hay una cuestión de lectura del otro y de qué quiere el otro o qué le gusta al otro y demás, y de repente convertirse en eso para, o sea, por eso siempre está, me parece, el beneficio propio Sí. y El el objetivo posicionamiento. como claro, como lo principal, Y de cueste lo hecho, que cueste. y de hecho, tiene sentido, según la teoría de Carl Jung, esto de que el psicópata sea muy hábil a nivel social. Porque lo que decía Carl Jung es, ok, si te come la persona, si te come el personaje, entonces tus fantasmas, tus sombras están ocultos y están creciendo a rangos desmedidos. ¿Me entendés? Sí. Y así terminan haciendo lo que hacen, terminan asesinando un montón de gente o por ahí sin ir a esa escala, pero yendo a la toxicidad y al narcisismo, terminas reventando por otro lado, ¿me entendés? La gente que oculta ese lado negativo. Yo Sí. desconfío de la gente que mucho, de hecho es para mí una gran señal de alarma cuando una persona nunca puede asumir, o sea, por lo menos delante de los demás nunca asume la culpa de nada. Decir, che, mira, yo acá la cagué, ¿me entendés? Che, esto, mala mía. No, acá estuve mal. Una persona que nunca me dice eso, raro, bandera roja por todos lados, ¿viste? Es una persona que nunca dice nada malo de sí mismo o... Está bien, por ahí sin pecar de autocrítico, porque cuando uno se da con un látigo todo el tiempo tampoco está bueno todo el tiempo Sí, tirarte por mierda supuesto. encima, porque en realidad te estás mermando la autoestima si vos siempre te estás latigando. Pero una persona que nunca acepta sus problemas, siempre la culpa de otro, siempre sale airoso en una discusión porque nunca le recae una falencia propia y bueno, ahí hermanito, hermanita, no sé si te quiero cerca, ¿me entendés? Sí, sí. Bueno, y volviendo a esto lo de los asesinos seriales, hay una cuestión de estabilidad social es real, así como suelen ser personas muy carismáticas, ¿viste? Suelen ser personas, viste, El que centro de atención de la entradoras, fiesta. ¿viste? Y por ahí hay uno que otro freak, más fricón, pero es lo que pasa mucho. Recomiendo, no sé si la vieron, Mindhunter. La tengo que ver, la tengo como favorito. Muy linda, es muy linda. No la vi. La dieron de baja. ¿Cómo Pero, la viste? pero sí, sí, llegó a la segunda la- temporada. Fincher. Llegó a la segunda temporada y la dieron de baja, pero hasta donde llega es increíble, así las entrevistas que hacen y muestran mucho ese lado, el narcisismo de los chabones y cómo Acá dicen buenísima Mind. Te están dando la derecha en la recomendación. Sí, 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 Mindhunter es muy linda y te muestran esto cómo los chabones empiezan a encontrarle la vuelta para hacer que hablen, porque fueron las primeras personas que entrevistaron a gente, asesinos seriales, y le van encontrando la vuelta a cómo hacer que hablen. Y se dan cuenta que cuando le dan ese rédito constante, ¿viste? Claro, como que lo A cada uno enaltecen, lo a cada uno endulzan. le dan el premio constantemente, le detectan el premio que necesita y hay como un acuerdo tácito, ¿entendés? Como que el asesino todo el tiempo les está mostrando qué quiere y ellos se lo dan y ahí hablan, ¿entendés? Como, es muy loco. Bueno, chiquis, ¿les parece ir a un último corte y hacemos el balance del día? ¿Están para un temita más de Blarse? Vamos a escuchar hablarse, loco. Vamos, dale, Blarse, De la dale. cabeza con hablarse. Blarse, a todo lado, Blarse. Un porro. La Una cameruza, bandera de Blarse, Che Guevara. sí. Y Blarse. Blarse. A Franquito le gusta esto. Sí. Beso, Franquito. Beso, Beso, Franquito. Franquito. Si estás del otro Te lado queremos, todavía, si no te Franquito. dormiste. Ah, y creo que vi un comentario de Piojo que había dicho lo de subsidio al porro. Subsidia al poder. Subsidio al porro, sí. O sea, Como en medidas, o sea, arranquemos por las medidas de legalización ya Yo quiero decirle a la gente de definitivas. Twitch, si en algún momento están auditando este contenido, quiero que sepan que es un chiste todo esto que estamos diciendo. Sí, por supuesto. Chicos, fumen ¿No? porro. Digan no a la droga, digan sí a la droga. Fran manda un corazoncito, así que evidentemente está del otro lado. Gracias, Fran, por estar haciendo el Queremos, aguante. Fran. Te queremos. Corriste, Fran, corriste. ¿Por qué le bardea? Por acá, por Boedo, corrió Fran una vuelta. Sí, real. Corriste por Boedo, Fran. ¿Qué onda,
Valen, ¿cómo la venís pasando? Estoy excitado. ¿Te mojaste? Bien, bien. Sí, bueno, sí. ¿Cuántas ese es el veces acabaste? objetivo. 6. Ese es el objetivo del programa. Sí, Ese sí, es sí, sí, total. Que los invitados la pasen bien, que la gente la pase. ¿Cómo la pasaron? Los que están del otro lado, que todavía sigan, después cuenten cómo, si les gustó, si no les gustó. Sí. Su feedback sirve. Va, sirve es feo, suena como utilitarista. Nos gusta, no sé. No, a nosotros sí, nos sirve a Pásenles un nosotros. poquito más, quedaron ahí como de fondo. Ah, que sí, estamos ya re, Ya están estamos re barrileteando, ya sí, estamos se como creó el relajados. el Fernet para Ya nos menores dimos ese cuenta que está- somos todos psicópatas, entonces Sí, ya no, entre psicópatas nos Salimos acá, vamos a entendemos. matar gente, boludo. Sí, sí, vamos. Rita, que está ahí. Vamos a hacer correr, lo enganchamos a Fran por ahí en la calle, lo hacemos Guarda, correr un Fran. poco. Guarda. Te corremos por dedo. Corriste por Boedo, bueno, qué se le va a Acá hacer. Albert Camus dice 10 de 10, would recommend, podría haber puesto otro tema más. Bueno, ¿Viste? igual en el Y cierre sí. siempre, En el normalmente cierre, dejamos- sí, ponemos un par. Siempre solemos terminar con uno y corta, pero ponemos dos a pedido del público. La A gente pedido quiere del escuchar, público, la carajo. gente quiere escuchar hablarse. Ponemos dos temas. Y además les decimos que sigan a nuestro querido amigo Blarse. en Sí, sus síganlo, redes, en su síganlo, Spotify, síganlo, en todos sí, lados, sí. porque se vienen Sí, nuevos gatita lanzamientos nueva. por lo que estuvimos escuchando. Se vienen nuevos lanzamientos, ahí se ve que el Estado algo de repente El estado pudo ahí algo y bien, no, bueno, Avellaneda bien. represent. Bueno. Nah, Bueno, pero mortal. y también huyendo de esto que es la oscuridad, tratando de salir un poco de la repetición, digamos, porque ya los 3 lanzamientos que tuve, digamos que tienen ese hilo conductor en común. La cuestión de la oscuridad, pero ahora me gustaría hablar más que nada del amor, de esa cosita. Ahora voy a hacer linda. chamamé. algo, Por la calle me conocen como Blarse. algo dedicado. No, Horacio No, pero- Guaraní. Un abrazo Guaraní, sí. Fran Buscache dice, rayo. los espero en la esquina de Caseros y la Bardén. Pero tomátela, no existís, Parque Patricio. Papa frita. Papanata. No, mentira, te amamos. Era, Franquito. Y bueno, normalmente... No, bueno, pero ¿qué estilo? O sea, ya tenés como ahí definido de estilos y eso. Sí, ya tengo más ¿Fueguito? o ¿Quién lo tiene? menos los esquemas, digamos, los géneros. Y nada, últimamente en el 2021 estuve mucho con Caetano Veloso. Bien, boludo. Ves que sos mi hermanito, boludo. Ah, no le dijimos eso a la teleaudiencia. Yo con el pucho así. No le dijimos a la teleaudiencia que hubo un approaching. amor a primera vista. Sí, así como. Cuando te vi me enamoré. Y bueno, y bueno, así que estás con Caetano a full, boludo, porque bueno, ya tenemos que hablar de eso a full. No, olvídate. Sí. Estuve escuchando mucho un disco que se llama Fina Estampa. ¿Lo Permiso, conocés? voy a Sí, agarrar la claro. jarrita. Caetano empieza como a explorar el tema de los boleros y la música latinoamericana en general. Y después, con el tema de los boleros, como que me quedé medio boludo. Entonces, de ahí fui a Natalia Lafourcade, más clásico. Empecé a escuchar Luismi. Luismi, corazón, Luismi acá. Luismi, corazón de oro, corazón de león, corazón todo, Luismi. No vamos a Luismi. Amamos. Y dije, voy a ver qué onda con los boleritos. Y se viene. Estás con esa, boludo, pero bien, tenés que... Sí, quiero escuchar, yo estoy ansioso, boludo. Te recomiendo, ahora ya que estamos, te recomiendo un disco en vivo de Caetano Veloso con Gilberto Gil. Ellos son amigos desde siempre, desde que hicieron toda su carrera juntos prácticamente. Y hace unos años hicieron una gira internacional. Ellos dos tocando con la guitarra solos, digamos, 2 guitarras, 2 voces, y era fiestón. Yo tuve la oportunidad de verlos ahí en Córdoba, cuando estuvieron en Córdoba los fui a ver. Envidia, guacho, qué envidia. Y nada, fue el 70% del recital llorando prácticamente, fue increíble. Y vos sabés que Gilberto se canta, te lo voy a pasar el tema, y si quieren pueden googlearlo. No sé si el Castel Prodo acá va a estar, no creo que le pinte poner algo copyrightero, pero bueno. Invitamos a la gente a buscar en Bueno, me YouTube. pongo la gorra. Invitamos a la gente a buscar en YouTube. Sí, yo porque no sé cómo funciona. En realidad no sé si en realidad lo dan de baja el video, cómo es la Nos cosa. darían de baja la cuenta. Ah, ¿en serio? Si ponemos algo en copyright. Sí, sí. Ah, mirá, Rijo de garrón. Pero bueno, invitamos a la gente a que busque en YouTube, buscalo. Gilberto Gil canta un bolero que se llama 3 palabras.
que le canta en español y él es solo con la guitarra y Caetano lo mira así como diciendo, mira este culiado, qué bueno. Qué lindo, loco, qué lindo. Y sí, te lo recomiendo mucho. Todo ese recital y bueno, y ese bolero en particular que se llama Tres Palabras, temazo, búsquenlo. El próximo, Viene cuando Caetano vuelvas, Caetano Veloso viene al programa. cuando vuelvas, te disfrazás de Caetano Veloso. Ah. Acá, No, acá- cuando vuelvas cantamos Tres Palabras, boludo. Acá La Raí- hacemos, a- la próxima. Tiene 452.000 acordes, pero la sacamos y la... Tu problema. Yo no tengo Yo me metí en este quilombo, en la próxima tocamos, boludo, de esos De una. temas. acá a raíz de lo que dijo Valen de los boleros, Vicky RC dijo, ¿qué? Boleros sí. Así que bueno, Sí, es que sí, a mí bien, me encantó. Bien. Que de todas maneras está todo bastante... Tampoco es que, como dijimos, no estás tocando, no te manda el chamamé, digamos. En los boleros tampoco es, digamos, todo festividad, hay como un... Nada, hay ese lado romanticón medio... muy afianzado a la nostalgia, ¿viste? Muy haciéndose Sí. cargo de la nostalgia, del desapego, ¿viste? Como me parece una búsqueda hermosa esa, así que te deseo lo mejor con esa y yo estoy haciendo eso por escucharlo. de una. Gracias, Emma, gracias. Y ahora para, bueno, como está pensado el programita, no sé si tenemos como para hacer un, no sé si balance o ¿Sabés qué moraleja o tengo que empezar a conclusión. hacer? Nada, tengo que tener una libretita, tengo que empezar a portarme como si Ya tuviésemos el un otro día- programa. el otro día viniste como con la compu. Vine tuviste con la el cheto, compu, haciéndome el cheto. y pero no nada. sé qué pasó este programa, quedó ahí. Tengo que tener una libretita porque lo había pensado y me olvidé ahora. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Porque durante el programa nombramos cosas que digo, esto puede ir, qué sé yo, y lo voy a pensar para el final decir este tema, y después, cuando llegamos a esta instancia, se me van de la cabeza. Bueno, no pero sé. hubo algunos temas centrales sobre los cuales en la charla, al margen de lo que nos contaba Valen sobre su proceso creativo, que tiene que ver con la conexión con el lado más profundo, los sucesos que quizás son más oscuros y que terminan siendo disparadores. Surgió el tema del delay. ¿Sabés eso, me acordé uno. Bueno, que lo nombramos mucho, pero que me parece que está bueno Sí. para seguir el tema de las máscaras. Las La máscara La máscara. me gusta. La máscara. La máscara. Si ¿Te gusta a vos? Me gusta la máscara. Hacemos, y que el programa sea un video de reacción a la máscara De Jim Carrey. de Jim Carrey. Sí. Van a ser 2 horas de nosotros viendo la máscara. Me encanta. ¿Cómo? Los dos solos, Sí. re locos, recontra fumado. Sí, sí. Eso va a ser el programa que viene. No, mentira. Pero podría ser la máscara o las máscaras. Me es indistinto, así que te lo dejo. Las máscaras. Ok. ¿Qué te gusta más? ¿Las máscaras o la máscara? Las máscaras me parece más amplio, está bueno. Como las máscaras y no solo desde, digamos, desde el fenómeno de máscaras, porque hay un tema en clown y en improvisación que hay todo como un mundillo de las máscaras, ¿viste? Hay gente que se especializa en máscaras, que podríamos ver si podemos traer algún invitado especializado en eso. Yo conozco a Marcelo Katz, que es el director de Espacio Aguirre, pero no sé si le va a dar para venir acá al programa tan... Voy a decir que no le da la Y altura. no. Está muy Dale, pichón, Sí, ¿no? sí, Muy pichón. sí. Por ahí dentro de un año lo puedo traer. Por ahí dentro de un año lo puedo traer a hablar de máscaras. Es un crack. Marcelo, de hecho, está haciendo un espectáculo de máscaras que se los recontra recomiendo. Se llama Gaspet. Marcelo es crack en lo que es clown y improvisación y máscaras. Chabón la rompe toda, está loco. Bueno, bien, me gusta. Bueno, si puede Marcelo Joya y si no, alguien más que conozca Marcelo, también copate, dale, no sea careta. del mundo del clown. Con todo esto, me parece que va por ese lado, Sí. un invitado por ese lado y puede ir por eso. Así que Bueno. bueno, Vamos entonces cerrando. vamos con la máscara. Entonces la Vamos con la semana que máscara. viene. ¿A vos te gusta, Vale, eh, el tema de las máscaras? Apruebo. ¿Aprobado por unanimidad? Bueno, Valen, o sea, desde ya vas a estar invitado seguramente cuando te Siempre que pinte y quieras venir. hablemos y acordemos y puedas venir y bueno, ya quedamos en compromiso con tocar una canción en particular y esperemos que, ¿quién te dice que ya la próxima sea con los boleros, para escuchar los boleros ahí? Estaría ojalá. buenísimo y si pinta que vengas antes, vení antes y listo. De una. Ahí queda un montón por hablar. A mí me pasa eso, como siento que recién empezamos a hablar de algo, así como que empezamos recién a entrar en calor y ya pasaron 3 Ya se horas. pasaron 2 horas. Es como, pasa bastante eso. Así que, Sí, yo también te agradezco que te hayas tomado el Gracias, trabajo de Jorge. venir, Valen, de prepararte y estar acá. Gracias a ustedes, posta. Este espacio Este- cálido, lindo. ¿La pasaste lindo? Sí, por Bueno, supuesto. me alegro un montón.
Qué bueno. Bueno, me parece que no queda otra que despedirlos. A los oyentes también les agradecemos por haber estado del otro lado. Gracias por estar ahí un Gracias. miércoles, que Posta, es gracias. como, sí, esta hora, un miércoles, todos estamos a full y hay que levantarse temprano y hacer cosas el otro día y bueno, nos hacen el aguante. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, esto fue Animal Creativo número 4, con la conducción de Emma Córdoba y Lucas Rico, y la espectacular, sensual, hermosa, profunda, oscura, Bostera, bostera, peronista visita de nuestro querido amigo Valentín Larce. Y bueno, los esperamos en Animal Creativo número 5, Las Máscaras. Y los dejamos escuchando Larce. Que tengan una fenomenal noche y muchísimas gracias por estar del otro lado. buenas Besos. noches, los queremos, les queremos, las queremos. Te queremos, Valen. Te queremos, Luquita. Yo también los Te quiero. queremos, Emma. A Valen un poco más, pero... Sí, yo sé, pero mentira, bueno. mentira. A los dos por igual, no se pongan celosos. Bueno, esto fue Animal Creativo número 4 y gracias por estar del otro Nos lado. vemos, chiquis. Chau. Descansen.